En este ejercicio, el enunciado va de la siguiente manera. Una persona arrastra un bloque con una fuerza de 200 newtons, generando un trabajo de 500 joules, formándose un ángulo de 35 grados. Calcula la distancia recorrida y expresa la respuesta en centímetros. Primeramente extraemos los datos que nos brinda el ejercicio y nos dice que en esta gráfica se da una fuerza de 200 newtons por parte de la persona. Hay una fuerza de 200 newtons y se genera un trabajo de 500 joules, formándose un ángulo, aquí tenemos el ángulo, de 35 grados. La pregunta lo que tenemos que hallar es calcular la distancia. Entonces la distancia es la incógnita. Toma en cuenta la fórmula que me dice trabajo es igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Que en este caso el coseno del ángulo va a ser parte de la fórmula porque mi ángulo no es 0, sino en este caso el ángulo ya es 35 grados. Entonces, como siguiente paso, yo verifico las unidades de medida. El trabajo está en joules, no hay ningún problema, la fuerza está en newtons, y bueno, la distancia es la incógnita. Recuerden que la distancia siempre debe estar en metros. Pero como es nuestra incógnita, no hay ningún problema. Ahora, lo que nosotros hacemos es verificar. En este caso mi incógnita es distancia. Tengo fuerza. Está el trabajo mecánico. Y a la vez está el ángulo. Entonces tengo que despejar distancia. Como la distancia está en el segundo lado, yo voy a hacer un cambio de lados. Es decir, voy a tener este lado. Fuerza por distancia por coseno de el ángulo igual al trabajo. Sí, solamente estoy cambiando lados. Lo del primer lado al segundo lado y lo del segundo lado al primer lado sin cambiar nada. Y tengo acá mi incógnita distancia. Entonces fuerza y coseno están multiplicando, pasan al otro lado a dividir. Va a quedar de la siguiente manera. Distancia, en la parte de arriba voy a tener trabajo. Y en la parte del denominador va a pasar fuerza por el coseno de θ o del ángulo. Una vez que tengo esto, me fijo ya está despejado, puedo reemplazar datos. En vez de trabajo, anoto 500 joules. Hago la línea. La fuerza es 200 newtons por coseno del ángulo. En este caso el ángulo es de 35 grados. El ángulo de 35 grados. Ya tengo reemplazado, lo que agarro es la calculadora. Y yo puedo ingresar los datos de la siguiente manera en la calculadora. Le puedo colocar, lo voy a hacer acá, 500 dividido entre 200 y otra vez dividido entre coseno de 35. ¿Por qué dos divisiones? Porque yo cada vez que haga una operación en la calculadora se va a posicionar en el numerador si vale el término. Es decir, va a ser 500 dividido entre 200 y va a volver arriba. Por eso vuelvo a colocar dividido entre coseno de 35. Ahora, si yo quiero colocar 200 por coseno de 35, lo puedo ingresar de la siguiente manera. 500 dividido, abro paréntesis, 200 por coseno de 35. ¿Para qué? Para que lo resuelva lo que está dentro del paréntesis y después haga la división. Cualquiera de los dos me va a dar la misma respuesta. Una vez ingresado los datos en la calculadora, tengo por respuesta que la distancia es igual a 3. Lo voy a redondear a 2 decimales, 3,05 metros. He calculado la distancia
despejando y reemplazando los datos correspondientes. Pero el ejercicio no acaba ahí, sino más al contrario me dice, y expresar la respuesta en centímetros, es decir, tengo que convertir esta respuesta a centímetros. Y para esto recordemos, lo voy a anotar con marcador rojo, que en un metro nosotros tenemos 100 centímetros. Entonces inicio con la operación. Agarro mi resultado, que es 3,05 metros, hago la línea de conversión. Recuerden, si tengo metros arriba, abajo tiene que haber metros. Entonces entre 1 y 100 anoto 1 abajo. Y el restante arriba, 100 centímetros. Coloco el signo de igualdad y hago la multiplicación en la parte del numerador, 3,05 por 100, y lo divido entre 1. 3,05 por 100 me va a dar 305. Y metros con metros se simplifica y solamente me queda centímetros. Entonces la distancia es de 305 centímetros. Y es la distancia que se recorre con el trabajo mecánico de 500 y aplicando una fuerza de 200 newtons, tomando en cuenta que existe un ángulo de 35 grados. Un aspecto que se me olvidó explicar es cuando obtenemos la distancia nos da en metros. ¿De dónde se obtiene metros si en el reemplazo que hicimos estaba joules y newtons? Entonces lo voy a explicar en esta partecita. Recordemos que joules es newton por metro. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? En el numerador tengo joules, en el denominador tengo newton. Y si joules es lo mismo que newton por metros, en vez de anotar joules, yo voy a anotar newtons por metro. Y abajo sigo teniendo newtons. Simplifico newton con newton y me queda metro. ¿Sí? Simplemente esta aclaración.